El reencuentro en el tiempo. Como Jesús es el Señor del tiempo, y la Tierra será reconectada al real tiempo del universo, acontecimiento que guarda una estrecha relación con el retorno de Cristo, debemos mencionar aquí otros proyectos extraterrestres de civilización humana, que se desarrollaron en América. Uno de ellos, de singular importancia, fue el Proyecto Maya. Los mayas y el calendario mágico. Los mayas fueron una de las más brillantes y poderosas culturas conocidas de Mesoamérica. Dominaban un lenguaje escrito, eran hábiles arquitectos, arriesgados comerciantes y talentosos artistas. No constituían un estado unificado, sino que se organizaban en varias ciudades-estado, independientes entre sí, que controlaban un territorio más o menos amplio. Tampoco hablaban una única lengua. Los grupos mayas se asentaron en un territorio continuo de casi 400.000 kilómetros cuadrados. Abarca los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, y partes de Tabasco y Chiapas, así como los países centroamericanos de Guatemala y Belice, y porciones occidentales de Honduras y El Salvador. Sobrevivieron 6 veces más tiempo que el Imperio Romano, y construyeron más ciudades que los antiguos egipcios. Los mayas eran pacíficos, y vivían organizados por tribus en ciudades y pueblos, que se confederaban sin un soberano común que ejerciera el poder. La tierra era propiedad común, distribuida por el cacique de la tribu. El arte maya, cuya cronología aún se discute, ofrece en todas las regiones donde se encontraban monumentales edificios de piedra, imponentes pirámides, templos y palacios recubiertos de elaborados relieves, pinturas murales, esculturas y ricas cerámicas. Habrían aparecido en escena, según sus propias cronologías, en el año 3113 a.C., constituyéndose en una de las más avanzadas culturas de Mesoamérica y el mundo. Sin embargo, todo el legado histórico sobre el pensamiento maya es casi nulo. Ya que, además de su obra arquitectónica y algunas narraciones, directamente de ellos solo poseemos 3 de los cientos de códices que quemó Diego de Landa, evangelizador español. Los códices de Dresde y Tro Cortesiano han revelado las hazañas que eran capaces de lograr. Y si nos detenemos a pensar en el legado perdido, que durante siglos los sacerdotes mayas habían atesorado, es triste imaginar toda la influencia que pudo haber tenido en el viejo mundo. El tiempo era meticulosamente medido por los sacerdotes mayas, y el pueblo tenía sus raíces aferradas a las creencias astrológicas. La necesidad de seguir patrones de vida regidos por sus dioses, según la tradición venidos de las estrellas Pléyades, los inspiró a crear el Solkin, cuenta de los días, que es un calendario astrológico de 260 días, formados por 20 meses con 13 días cada uno. El Solkin regía la vida del pueblo. Hunabku es el centro de la galaxia. Y a su vez, el corazón y la mente del creador para los mayas. Si bien existían esencias menores, como Chak, dios de la lluvia, Hunabku era el centro de todo. Y hacia allí y a través del sol, dirigían su mirada al estudiar las estrellas. Este conocimiento ancestral confirma lo que los guías nos han venido transmitiendo, sobre las emanaciones de energía provenientes del Sol galáctico y su importante influencia en nuestra vida. Así, poco a poco se descubre el legado maya. Y somos más, quienes nos maravillamos con estos astrónomos, matemáticos, físicos, ingenieros, constructores, que poseían, en lo que en nuestra visión ingenua del mundo, creemos que es una civilización un poco primitiva. Pero a la luz de los números mayas y su conocimiento, debemos comprender que sabían tanto, o más que nuestros actuales científicos. Es más, sus medidas astronómicas probaron ser tan exactas, que comparándolas con las medidas tomadas por la NASA, son apenas diferentes en milésimas de segundo. Por ejemplo, según los mayas, la rotación completa de la Tierra alrededor del Sol es de 365.2420. Mientras que la NASA lo mide en 365.2422. Sin embargo, lo más importante que han dejado los mayas, han sido sus avisos a la humanidad futura, como el que constituye la profecía de reconexión con el tiempo real. Por alguna razón, en el auge de su brillante civilización, abandonaron sus ciudades, dejando atrás palacios, observatorios astronómicos, obras de arte,
cientos de monumentos y estelas, y desaparecieron. El rayo sincronizador. Los mayas nos dicen que desde el centro de la galaxia, Hunabku, cada 25.625 años, surge un rayo sincronizador, que sincroniza a nuestro Sol y a todos los planetas, con una poderosa emanación de energía. En la rotación completa del sistema solar en la galaxia, ellos hacían una división de dicha elipse en dos, con una fracción cada una de 12.812 años. Llamando a la fracción más cercana al centro de la galaxia, día. Y a la parte más alejada de Hunabku, noche. Tal cual se divide en día y noche en la Tierra. A su vez, dicha elipse era partida en 5 periodos de 5.125 años. Los cuales eran, mañana, mediodía, tarde, atardecer y noche. Según los mayas, justamente en nuestro nuevo milenio, estaremos ingresando en la mañana galáctica. Y es marcada por el rayo sincronizador desde Hunabku. Ahora bien, en el año 1997, la NASA descubrió que desde el centro de la galaxia, comenzó a emitirse enormes cantidades de energía. Será la energía del Sol manásico que hablaban los guías, y que puede ser canalizada por los cristales de cesio. Los mayas nos dicen, que el periodo intermedio al traspaso, dura 20 años. Y ellos lo llaman el tiempo del no tiempo, en donde ocurren grandes cambios. Es allí cuando debemos ser capaces de transformarnos. Esta transformación, implica algo tan profundo como la elección de evolucionar. Energéticamente, conscientemente, completamente. Los datos científicos recopilados en estos años respaldan esto. Veamos algunos. 1. En septiembre de 1994, todas las líneas magnéticas terrestres sufrieron disturbios. Disminuyendo y moviéndose. Lo cual ocasionó que muchas ballenas encallaran, y pájaros en migración se perdieran. Incluso en los aeropuertos, debieron reimprimirse mapas, y los aviones debieron aterrizar manualmente. 2. En 1996, SOHO, el satélite enviado a estudiar al Sol, descubrió que nuestra estrella ya no tenía polo norte y sur. Se había convertido en un solo campo magnético. Las polaridades se homogeneizaron. En el mismo año, se produjo un bamboleo magnético, que ocasionó que nuestro polo sur, en un solo día, se moviera 17 grados de su posición. Comportándose erráticamente. 3. En 1997, ocurrieron grandes tormentas magnéticas provenientes del Sol. Que incluso, destruyeron satélites orbitando la Tierra. Por si esto fuera poco, según las mediciones comparadas, la Tierra se ha acelerado, y ha perdido gran parte de su energía magnética. Ya que en 1996, teníamos 4 Gauss, y en 1999, había disminuido a 1.5 Gauss. La aceleración de la frecuencia vibratoria terrestre, se demuestra en que en 1997, la frecuencia era de 7.8 Hz, mientras que en 1999 se elevó a 11.5 Hz. La fecha clave de este proceso o el inicio del mismo, es el año 2012. Cuando termina el tiempo del no tiempo. Curioso es tal vez mencionar, que según los estudios matemáticos de Paracelso, sobre el llamado final del tiempo, nos dice que en realidad, dicha época, marcada por finales o principios, ronda exactamente en los años 2012 al 2017. Esto quiere decir, como bien nos han enseñado los guías, que estamos viviendo un momento extraordinario, donde los tiempos han de reconectarse, como lo hizo Jesús. La civilización maya recibió estas claves, y he allí el legado de los mensajeros celestes. Que curiosamente, habían venido de la estrella maya de las Pléyades, para enseñarles precisamente que vivíamos en un mundo con un tiempo ilusorio. No es casualidad que en Oriente se llame Maya, al mundo de la ilusión, y del cual la humanidad debe despertar. El proyecto Inca, y la protección del disco solar. Hablar de la reconexión de los tiempos, es hablar también del gran disco solar. Que como mencionamos, fue construido por la Hermandad Blanca del Espacio, que llegó hace miles de años al desierto de Gobi. Aquellos 32 maestros cósmicos, actualmente se encuentran en animación suspendida. Estando sus cuerpos dormidos, y sus esencias en un estado permanente de astralidad.
con la intención de equilibrar la pugna de fuerzas en nuestro planeta. Ellos, aún permanecen en su gran nave triangular, bajo las arenas silentes del desierto de Gobi. Para darle continuidad física a su misión en la Tierra, aquellos mentores entregarán a los sacerdotes sobrevivientes de Atlántida, la posta para resguardar el conocimiento. Ello significaba también, confiarles el resguardo del disco dorado que construyeron, y que constituye una suerte de llave interdimensional. Así, el disco solar, será colocado en un templo subterráneo cerca al actual lago Titicaca, en Bolivia. Ciudad Eterna, o la legendaria Viña Aymarca. Este lugar era llamado Ciudad Eterna, la antigua Viña Aymarca del gran Uyustus, el primer gran maestre de los sacerdotes salvados de las aguas. Ciudad Eterna, se mantuvo activa por miles de años. Su maravillosa arquitectura se erguía desde las galerías intraterrenas hasta sobrepasar la helada superficie andina, mostrando sus colosales paredes y sus finos grabados en la roca. Este centro espiritual, la legendaria Viña Aymarca, que otrora fue resplandeciente en las cercanías del lago sagrado, cobijó una estirpe de sabios, herederos de un conocimiento antiguo y de una noble responsabilidad. Así era Ciudad Eterna, cuyo único testimonio se ampara en las leyendas, y en las ciclópeas ruinas de Tiahuanaco. En este lugar, se habría desarrollado una alta civilización de gigantes. Así como lo describe Pedro Cieza de León, en el año 1550, al decir que fue edificada antes del diluvio, en una sola noche y por gigantes desconocidos. El padre Bernabé Cobo, también hace referencia a gigantes en sus crónicas. Según su relato, un tal Juan de Vargas, halló entre las ruinas los restos de unos de estos gigantes. El significado etimológico de la palabra Tiahuanaco, es, tío en aymara quiere decir Dios, Tiwan, se traduciría, de Dios. Y Acao, significa esto. Entonces Tiahuanaco, es igual a decir esto es de Dios. Un nombre, que por sí solo revela para qué fue utilizada esta legendaria ciudad. Como un templo sagrado. No obstante, su conformación pacífica e inofensiva, la transformaría en un blanco sencillo para los aguerridos pueblos que habían surgido. Como ocurrió también con otros proyectos de civilización, entre ellos el sumerio y el olmeca, previo a la aparición de los mayas. Ante la amenaza, los maestros pusieron a salvo el disco solar, y sellaron la entrada del templo subterráneo que lo albergaba. Los invasores, nunca encontrarían el recinto secreto, aunque dieron muerte a varios sacerdotes de la ciudad. Uno de los descendientes directos de Uyustus, se dirigió hacia una isla del Gran Lago Sagrado. Conociendo de antemano, en qué lugar la actual Isla del Sol en Bolivia, se encontraba un antiguo túnel que le ayudaría a escapar del peligro. Este hombre, hábil e inteligente, sería conocido más tarde como Manco Cápac, o Ayar Manco. Según nuestras observaciones, en la isla se encuentran numerosos túneles, que lamentablemente, han sido tapados y enterrados por la superstición de la época feudal boliviana, tal como ha ocurrido también en Perú y Ecuador. Empero, luego de diversas indagaciones, encontramos una de las posibles entradas, tapada también por cierto, al túnel que se afirma, conecta con la isla de la Luna. Y por si esto fuera poco, con Cusco en el Perú. Cualquiera que ve esto, no podría evitar pensar que Manco Cápac y sus hermanos, viajaron al Cusco bajo tierra, salieron por las cavernas de Pacaritambo, y luego caminaron hasta encontrar el lugar definitivo. El Cerro Guanacaure, desde donde se iniciaría el imperio inca. Pero ante esto, en el resguardo, Manco Cápac comprobó que muchos hombres se hallaban en estado de barbarie. Y lejos de sentir rechazo hacia ellos, se apiadó del ritmo tan violento que llevaban. Fue así, que guiado por una fuerza superior, decidió ayudar a aquellos pueblos, para que éstos conocieran la luz de la civilización. La Confederación Galáctica aprobaba sus intenciones, y le otorgó el apoyo necesario para iniciar lo que se denominaría Proyecto Inca. Cabe mencionar que Manco Cápac no estaba solo. Ayudado por su hermana de sangre, quien es mencionada en las leyendas andinas como Mama Ocllo, iniciaron este proyecto de instrucción y ejemplo. Los hijos del sol. Manco Cápac y Mama Ocllo, según la leyenda, bajo las órdenes del astro solar, emergieron del lago Titicaca para cumplir con su intención de ser la guía y orientación de los pueblos, que vivían en estado de barbarie.
Estos enigmáticos personajes poseían un bastón de oro. Y donde se detenían, lo clavaban en la tierra. En un determinado punto, el bastón se hundió totalmente. Se había encontrado el lugar propicio para iniciar el desarrollo de una de las culturas más importantes del mundo. Así se habría iniciado el imperio del Tahuantinsuyo. Tahue significa 4, y Suyo, región. Debemos mencionar que Manco Cápac y Mamaocllo, ya desde niños, habían sido preparados previamente por los mensajeros celestes, fuera de la tierra. Por tanto, la misión que ellos tenían, de sembrar las bases de una avanzada civilización en Sudamérica, era parte de un proyecto que procuraba la activación del legado de la Hermandad Blanca, y la futura protección del disco solar. Los incas tendrían esta misión suprema: proteger la sagrada herramienta que une los tiempos. La relación de todo esto con el mundo subterráneo es importante. Por ejemplo, existe otra leyenda sobre el origen de los incas, en donde se habla que 4 hermanos y sus mujeres salieron de una caverna para fundar el Imperio del Sol. Una vez más, el protagonista es Manco Cápac, quien finalmente cumple su misión. Sea como fuese, ambos relatos nos colocan ante un inicio marcado por particulares características, que le van a dar vida a esta sabia civilización. El Imperio Inca fue un gran imperio que en líneas generales se extendió desde el sur de Colombia, a la parte central de Chile, y desde los Andes hasta la costa. El lugar escogido para sembrar las bases de una nueva civilización fue el Cusco, punto magnético que reunía las condiciones para servir de escenario a esta elevada cultura. Los primeros tiempos de lo que podríamos llamar la segunda dinastía inca. La primera corresponde a Tiahuanaco. Transcurrieron con suma felicidad, paz y abundancia. Los incas desarrollaron una economía basada en una intensiva construcción de hileras de terrazas en las montañas. En ellas consiguieron una maestría en el arte hidráulico y de irrigación de las aguas. Su civilización se congregó tanto en centros urbanos como en redes de caminos. Tuvieron una administración eficiente, y manejaron con destreza las artes, así como el refinamiento de metales trabajados. Su arquitectura eficaz y sobria contrastaba con una artesanía muy singular en las telas, y de exquisito gusto en su acabado. También, una extraordinaria mano de obra en la alfarería complementó las diversas artes en que se expresaron. En un ligero pero muy bien dotado repaso a la religión incaica, podríamos decir que fue en un principio sencilla. Solo adoraban a Viracocha, a quien ellos denominaban Dios Creador, y unos pocos más como Inti, Mamaquilla, Pachamama y Pachacamac. Viracocha, también llamado Illa Viracocha Pachayachachi, era considerado como el esplendor originario o el Señor, Maestro del mundo. En realidad, fue la primera divinidad de los antiguos tiahuanacos, que provenían de Titicaca. Creó el cielo y la tierra, y la primera generación de gigantes que vivían en esta zona. El culto al Dios Creador suponía un concepto de lo abstracto y de lo intelectual, y estaba destinado solo a la nobleza. Viracocha, al igual que otros dioses, fue un dios nómada. Y tenía un compañero alado, el pájaro Inti. Una especie de pájaro mago, gran sabedor de maravillosas cosas, e incluso de los acontecimientos futuros. Ya en 1977, la arqueóloga María Solten sacudió los cimientos de la academia, al publicar por primera vez sus investigaciones sobre la ruta de Viracocha. En dicho estudio, la señora Solten demostró que diversos puntos arqueológicos de Bolivia, Perú y Ecuador, lugares que las leyendas marcan como zonas de paso del dios instructor Texi Viracocha, estaban magistralmente alineados con el uso de la geometría, poniendo así sobre el tapete los verdaderos conocimientos científicos de las antiguas culturas andinas. Esto resulta particularmente inquietante, ya que lo primero que uno se pregunta es, entonces, ¿quién fue realmente Viracocha? Uno de los instructores celestes. De Manco Cápac a Atahualpa, de la luz a la oscuridad. No pasaría mucho tiempo para que Manco Cápac revelara la existencia del disco solar. Así, antes de su muerte, le confió a Sinchi Roca, su sucesor, la entrada secreta al recinto subterráneo que se hallaba a orillas del lago Titicaca. Conocido antiguamente como Mamacota o Puquinacoja, lugar de origen. El disco fue hallado,
y de inmediato fue trasladado al Coricancha de Cusco. El templo de oro dedicado al astro solar. Lamentablemente, la sangre guerrera de los incas empezaría a surgir. Guiados por Sinchi Roca, curiosamente Sinchi significa guerrero, demasiado fuerte, amargo. Llevaron a cabo un plan, que procuraba expandir el imperio más allá de los límites conocidos. Así comienzan a transcurrir los primeros años de esta segunda dinastía inca, en donde pasaron por gobiernos pacíficos como el del estadista y contador Yoke Yupanqui, al poderoso y conquistador de Capac Yupanqui, quien extendió los límites de sus reinos, más allá de las tierras conocidas. Entre guerras externas e internas, transcurriría gran parte de los periodos entre el séptimo Inca, Yaguar Huaca, y el noveno, Pachacútec, quien también sería recordado como el mayor de los constructores. No solo de los grandes e imponentes templos, sino también, del planeamiento urbano y estratégico de defensa de sus ciudades. Pero la cuenta regresiva del final, no se hizo esperar. Y comenzaba a marcarse con la llegada del 11º Inca, Huayna Cápac. La Gran Hermandad Blanca, en su retiro en la selva de Madre de Dios, al oriente del imperio, no era ajena a los acontecimientos que estaban a punto de suceder. Paititi, la ciudad secreta. Huayna Cápac, padre de Huáscar y Atahualpa, ascendió al trono en el año 1481, a los 30 años de edad. Era afable y muy querido por sus vasallos. Se le admiraba por su valentía y prudencia, y se le temía por ser un implacable conquistador. Tuvo más de 100 hijos varones, y unas 50 mujeres. Con la hija del señor principal de Quito, engendró a Atahualpa. Mientras que Huáscar nació en Cusco, producto de la unión con la Coya Ragua Ocllo, su hermana y segunda mujer legítima, ya que la Coya de mayor edad no le había podido dar descendencia. Huayna Cápac gobernó por más de 3 décadas, continuando con su política de extensión territorial, y fortaleciendo la organización estatal iniciada por su padre Tupac Inca Yupanqui, gran conquistador y estadista. Este, quiso llevar a cabo una ambiciosa expedición militar de conquista, hacia la zona selvática de Madre de Dios con más de 40.000 guerreros, para ensanchar las fronteras de imperio al antisuyo. Pero está demostrado, que las fuertes resistencias de las tribus aborígenes, más la difícil geografía de los torrentosos ríos, así como las selvas tupidas e impenetrables, el excesivo clima cálido y todo tipo de parásitos y alimañas, obligó a las diezmadas huestes incas, a pactar con el Gran Yaya, señor y cacique de las tribus de la región del Paititi. Según la leyenda, testimonio de dicho convenio fue la construcción de la ciudad llamada Paiquinquincosco, ciudad gemela de Cusco, en la meseta del Pantiacoya, como último puesto de penetración en la selva, conectada con Paucartambo por 7 tambos y pucaras a lo largo del camino. Al pie de la ciudad, se construyó una laguna de forma cuadrada para asegurar los recursos hídricos. Este lugar, considerado como un santuario por los lugareños, se encontraba al lado de una gran cascada y de una montaña atravesada por profundas cavernas. No obstante, no debemos confundir esta penetración inca en la selva, como la fundación real de Paititi. En realidad, el verdadero Paititi es una ciudad intraterrestre, establecida antes que la propia aparición del Imperio Inca, por supervivientes de la Atlántida. Por ejemplo, las propias leyendas cuentan que del interior de las grutas, se veía salir a hombres muy altos vestidos de blanco o con trajes de color ocre. Así, la avanzada inca no solamente tuvo que solicitar autorización de los indígenas de la zona, sino también, a los habitantes de los subterráneos, o los guardianes primeros. Se decía que estos, los Pacopacuris, eran sobrevivientes de una civilización que se extendió por toda la región amazónica y que representaban a una humanidad intraterrestre. El ocaso del Tahuantinsuyo sería el hermano secreto de Huáscar y Atahualpa, Choqueauqui, un hombre joven, de mediana altura y buen ver, intuitivo e inteligente, quien culminaría la misión de los incas, que se vio afectada, por el mal uso del poder. Conquistaron desmedidamente, y por ley de causa y efecto, terminarían conquistados. Desde el centro principal de la jerarquía, construido bajo tierra en las selvas de Madre de Dios actual Perú, región la cual trató de conquistar como se reseñó antes, Tupac Inca Yupanqui, llegaron 3 emisarios al imperio, advirtiendo el desenlace fatal que se aproximaba.
Los maestros incas sabían que los enviados del reino intraterrestre se hallaban en lo cierto, ya que diversas señales que habían venido observando apuntaban al final del imperio. Entonces, luego que se marcharon los emisarios, los ancianos Quipumayo que escondieron todos los archivos que pudieron reunir de la cultura andina. De igual forma, llevaron el disco solar hacia un lugar seguro. Un disco fabricado en oro puro, idéntico al original, sería puesto en reemplazo en la pared del Coricancha. Esto, para no despertar sospechas. Por ello, el príncipe Choqueauqui convocó en secreto a los amautas o maestros, y les planteó la posibilidad de una fuga colectiva rumbo a un lugar seguro. Donde los Pacopacuris habían llevado el disco de oro para protegerlo, y que no cayese en manos de los conquistadores. Para llevar a cabo esta huida, Choque contaría con la ayuda de los habitantes del pueblo, de los sacerdotes, y de los mamacunas cerca del Templo del Sol. Desde allí, los enviados entrarían en el Coricancha durante la noche, para ingresar en la Gran Chingana, en quechua laberinto, un túnel laberíntico subterráneo que va por debajo de la ciudad, hacia la fortaleza de Sacsayhuamán. Luego, seguirían por otro túnel cercano en dirección a Paucartambo. Y de allí, finalmente en la superficie, venciendo duros parajes, hacia las selvas del Manú. El despertar del disco solar. La huida de Choqueauqui, y la protección del disco solar, se habría dado en el año 1533. El disco, hoy custodiado por los maestros de la Hermandad Blanca del Paititi, es una suerte de herramienta cósmica que actúa como una llave interdimensional, pudiendo llevar al planeta entero al real tiempo del universo, cuando se produzca, como vimos, la reconexión de los tiempos. Por ello los maestros dicen que el disco no representa en verdad a nuestro Sol, sino al Sol central galáctico. Y ahora sabemos, que tampoco es el único. Además del gran disco del Paititi, existen otros 12 discos que fueron construidos por las antiguas civilizaciones de América, bajo la supervisión de los mensajeros celestes. Estos discos formarán una verdadera red energética que, atada al disco solar del Paititi, en el momento cumbre de la conexión galáctica, elevarán la Tierra. Estos discos están custodiados actualmente en los retiros interiores de la Hermandad Blanca. En lugares como Montes Chaste, Estados Unidos, el Valle de las Siete Luminarias, México, Ciudad Blanca, Honduras, Guatavita, Colombia, Roraima, Venezuela, la Cueva de los Tallos, Ecuador, el Desierto de Atacama, Chile, el Titicaca, Bolivia, la Sierra del Roncador, Brasil, Talampaya, Argentina, entre otros enclaves en Sudamérica. Estos 13 discos, el de Paititi y los 12 restantes, forman la red del tiempo. Y es curioso, que para los mayas, el número 13 representaba precisamente al tiempo. Y que el sacerdocio mágico, estaba compuesto por un maestro y 12 discípulos. Como fue con Jesús y sus apóstoles. Bajo este simbolismo, el disco del Paititi representa a Cristo. Y por tanto, su retorno como Señor del tiempo. No es casualidad, tampoco que dentro de la cosmogonía andina, se espere al príncipe Choque, el Inca rey. Que deberá volver de Paititi al Cusco, el ombligo del mundo, para restablecer el orden y sellar un tiempo nuevo.